¿En qué difiere de la que yo les pinté? Bueno, en la que yo les pinté, esta cosa, a ver, déjenme subir esto. Bueno, ustedes, realmente nosotros estamos empujando mediante esos tornillos, pero el empuje lo podría yo hacer o con tornillos, y en el caso de esta imagen, vean ustedes que el empuje se está realizando mediante esta especie de tuerca que se atornilla en la tapa. ¿Sí? Esta es la tapa, esta es la tuerca, y tenemos esta cuerda, ¿no? Estos tapones pues tienen normalmente cosa de 2, 3 pulgadas. Este ducto pues tiene del orden de 1 milímetro, a veces tiene menos de 1 milímetro. Parte de los problemas que tuvo que resolver Bridgman fue fabricar tubería y hacerle el hoyito al tubo, ¿no? Y un hoyito sobre un tubo de 1 metro, 2 metros de largo. Eso también tiene su mérito. Y no era un problema tecnológico que estuviera resuelto en ese entonces, ¿no? Incluso hoy encontrar tubería de esas condiciones no es trivial, ¿no? En fin, quiero presentar ahora la tercera versión. En fin, este es un juguetito que fabricó Amagat para trabajar con altas presiones, en lo que ya tiene muchas componentes, pero nosotros estamos concentrados en el mecanismo que nos permita que nos permita tener una alta presión en una cavidad, comunicar esa alta presión mediante un tubo, y el otro problema, producir la alta presión. Entonces, si ya que nosotros tenemos una cavidad que podemos comunicar, pues ahora todavía nos hace falta producir la alta presión en la cavidad. Y entonces, ¿cómo vamos a producir esa alta presión, no? La solución que nosotros vamos a dar, efectivamente va a ser con un pistón, pero lo que hay que ver es cómo lo hacemos para que no se fugue en el caso del pistón. Entonces el montaje de Bridgman, pues consta de varios elementos, ¿no? Esta parte que está acá, todo esto que está acá, esto es la carne de la tapa, que es la que teníamos nosotros acá, ¿no? En esta parte. Esta es la tapa. Sí, bueno, esto es la carne de la tapa. Luego, yo estoy fabricando una caja, ven ustedes esta caja, la tengo que tornear, tengo que hacer un hoyo. Esta parte del hoyo es cilíndrica, es rigurosamente cilíndrica, y en esta parte del hoyo deslizo el tubo, vean ustedes, este es el tubo, y en el extremo inferior le he atornillado una brida. Esta ronana que está aquí, alrededor del extremo del tornillo, pues la muestra él atornillada. Podría ser soldada, ¿verdad? Luego aquí viene el empaque, es esta parte sombreada. Luego aquí viene un cilindrito. Es un cilindrito hueco que se ajusta bien a lo largo del tubo. Y luego vean ustedes que yo estoy empujando este cilindro con ayuda de ese tornillo. Es un tornillo que aprieta y que empuja el cilindro. Yo podría, en lugar de empujarlo con la cuerda de ese tornillo, pues podría ponerle también tornillos como la había yo puesto en el otro dibujo, ¿no? Entonces vamos a quitar la luz otra vez. ¿Sí la podemos quitar? Sí. Y nos regresamos al pizarrón. Tengo ganas, para explicar el principio del empaque de Bridgman, tengo ganas de quitar aquellas cosas que nos puedan distraer. Entonces,
quiero quitar los tornillotes que nos permitían empujar el empaque para garantizar que aquello sellara. No voy a poner esos tornillos. Tampoco voy a poner la cuerda que puso Bridgman. En lugar de cuerda y en lugar de tornillos, pues voy a ponerle ahí simplemente señalado una fuerza. Se va a ver ridículo, pero bueno, en fin, es la idea es que se note, que vean ustedes que hay que ponerle ahí una cierta fuerza para que no se salga y hay que sellar, ¿no? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Mi punto de partida es la tapa de la olla, de la cavidad. Puede ser una ollita chiquita, puede ser grande. Si la olla es grande no va a aguantar jamás una presión elevada, ¿no? Porque la presión multiplicada por el área da la fuerza, y si el área es muy grandota, pues esa fuerza tremenda rompe todo, ¿no? En general, si uno quiere producir presiones muy altas, tiene que ser en volúmenes pequeños. Bueno, entonces, esto que está acá, les repito, es la tapa. Tengo que hacerle un hoyo. Entonces empiezo por hacerle un hoyo que es por donde va a entrar o salir el líquido. Luego tengo que recortar en este hoyo un cilindro, que es donde voy a colocar los empaques, ¿no? Entonces esto se lo encargo a un tornero de precisión, ¿verdad? Y lo que va a hacer el tornero simplemente es producir va a producir ese ensanchamiento, ¿no? Déjenme tratar de dibujar. No, mejor no, eso está muy difícil de dibujar. Estamos viéndolo de lado, ¿no? Y acto seguido, nosotros tenemos que colocar el tubo. Aquí va el tubo. Este es el tubo. Déjenme ponerle pared, porque es un tubo de pared muy gorda. Si no es de pared muy gorda, no aguanta la presión y truena. Y en esta parte le voy a soldar una brida. Esto de soldar la brida puede hacerse como lo puso Bridgman. Simplemente le hago rosca. Vamos a hacer esa solución, ¿no? Aquí en esta parte tiene rosca. Y entonces la brida, pues no es más que una tuerca, ¿no? Nada más que en lugar de que la tuerca sea de 4 lados o de 6 lados, es de un número infinito de lados, ¿no? Es un círculo. Ahí está entonces, aquí está entonces la brida. Le coloco enseguida un empaque. Este es el empaque. Este empaque es un cilindro. No es un toro. Recuérdense que le llamamos toro a la figura de una dona, ¿sí? Bueno, este de hecho es un cilindro con un agujero cilíndrico. Déjenme entonces ahora sombrear. Esto es el empaque. Pueden volver a pensar en un pedazo de cuero. Podría ser un anillo de plomo. El plomo es muy maleable. En casos de mayores presiones podríamos pensar en un anillo de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es más suavecito que el acero, ¿no? Y lo vamos a usar de empaque. Entonces que está aquí es el empaque. Y enseguida coloco aquí un cilindro. Déjenme llevarme este cilindro hasta acá afuera. Ahora, yo quiero que este juego sea muy pequeño, ¿no? El cilindro entra con cierta dificultad en el tubo, porque el diámetro interior de ese cilindro se parece mucho al diámetro exterior del tubo. Ustedes meten el cilindro con cierta dificultad. Tampoco es cosa que tengan ustedes que meterlo a martillazos, ¿no? Ni que tengan que calentar el tubito y podérselo poner mientras el tubo está helado, ¿verdad? No, es un ajuste razonable, no perfecto, pero ustedes lo meten con cierta dificultad.
hace falta aplicar fuerza, ¿no? Hace falta aplicar fuerza. Un montaje útil podría ser el siguiente, ¿no? Le pongo aquí una placa, y luego le pongo tornillos a esa placa. Pongo suficientes tornillos para que aguante, ¿no? Los tornillos pueden ser tornillos gorditos, ¿no? Otra vez piensen ustedes en tornillos de 2, 3 pulgadas de diámetro, de un excelente acero, y pónganle 12, ¿verdad? Para que aquello aguante. Nada más que yo les dije a ustedes que no iba a ensuciar el esquema con este dispositivo que me permite aplicar la fuerza. Bridgman, acuérdense que todo lo que hace es ponerle rosca, es decir, el material se continúa para arriba y luego le hace rosca y el mismo dispositivo le permite aplicar la fuerza, ¿no? Pero yo no quiero que nos distraigamos con ese detalle. Entonces voy a quitar en este dibujo el dispositivo que permite aplicar la fuerza. ¿Lo quitamos? Bueno, voy a poner una cosa para aplicar fuerzas. Yo les decía, es ridículo, pero la idea es la que cuenta, ¿no? Aquí está el dispositivo para aplicar fuerza. Ahí está, ¿no? Es un dedo. Le aplicamos ahí lo sostenemos, ¿no? Puede que haga falta un dedo de Superman, ¿verdad? Pero bueno, es un dedo y con eso. Señores, están ustedes frente al empaque de Bridgman. Esta porquería aguanta ya no hasta las 3.000 a las que pudo llegar Amagat, 3.000 atmósferas. Esta aguanta 100.000. Y dice el mismo Bridgman en su libro, comparando este montaje con este montaje, vean ustedes que básicamente lo que hemos hecho es pasar esta brida acá abajo, luego el empaque se va arriba. Vean ustedes, la brida quedó abajo, luego viene el empaque y luego está ese cilindro. Lo único que hace es empujar, pero digo, es importante que ese cilindro esté bien maquinado, de tal manera que entre justo el empaque, desde luego, pues no debería irse por la pared, por entre las dos paredes, entre el hueco de la camisa y el pistón. Entonces vean ustedes el cambio entre la versión de Amagat y la versión de Bridgman. Pues efectivamente es lo que dice el mismo Bridgman. La brida, en lugar de estar hasta abajo, en lugar de estar en medio, vean ustedes aquí, el empaque está entre la brida y la carne de la propia tapa. Mientras que ahora yo le he soldado aquí una brida que se apoya en el empaque, que se apoya en este cilindro, que está apoyado por el dedo. Este es todo el cambio. Y sin embargo, este montaje permite llegar muy lejos. ¿A qué se debe que este montaje permite llegar lejos y el otro no? Déjenme regresarme con este montaje. Supónganse ustedes que en esta cavidad yo pongo líquido, digamos, imagínense los primeros experimentos de Amagat en donde llegaba a 400 atmósferas. Yo coloco líquido, vamos a empezar por 300 atmósferas. Y entonces Amagat se da cuenta que aquello empieza a fugar. ¿Cuál es la solución que dio Amagat? Porque eso empezó a fugar. Pues la solución que dio Amagat fue apretar más estos tornillos. Aprieta más los tornillos y entonces ya en lugar de llegar a 300 llega a 350. Pues la solución es trivial, ¿verdad? Ya vimos cómo todo lo que tenemos que hacer es apretar más. Apretamos más los tornillos y ya en esas condiciones apretamos más los tornillos y ahora yo en lugar de llegar a 350 podemos llegar a 400, ¿no? El caso es que si aumenta más la presión, empieza a fugar nuevamente.
Y entonces uno lo que dice, no, pues lo que hay que hacer es que hay que apachurrarlo desde un principio a la presión a la que uno quiere trabajar, ¿no? Y ahí es donde está el asunto, ¿no? Efectivamente, ese va a ser el límite de la presión a la que uno puede trabajar. Si uno apachurra el empaque, por decir algo, a 500 atmósferas, hasta 500 atmósferas vamos a poder llegar. Porque si este empaque está a 500 atmósferas, cuando este líquido que tenga yo aquí, cuando el líquido está a 500 atmósferas, se mete por aquí, esto está a 500, esto está a 500, y aquí hay una zona a 500 atmósferas. Si aumento una atmósfera más, el líquido ya está a 501, el empaque solamente está a 500, y entonces el líquido empuja, levanta el empaque, y al levantar el empaque, puede, y se fuga, se sale. Y ahí está el límite del montaje de Amagat. Vamos con este, ¿no? Pero vamos con este, para entenderlo, pues tenemos que hacer un balance de presiones, ¿no? Tenemos que analizar, y yo les propongo, para simplificar más las cosas, hacer una trampa que nos va a permitir entender bien el montaje, ¿no? Este tubo que está acá, lo soldo. Le soldo la punta, o sea, cierro el tubo, queda cegado, ya no pasa aire, ¿no? Y esta zona la tengo sometida a una presión P. ¿Cuánto es P? Pues podría ser 400 atmósferas, podrían ser 1000, podrían ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil atmósferas. Más, vamos a guardar una cosa hasta aproximadamente 100,000 atmósferas. Así que esto realmente va a tener una presión interesante, ¿no? Pregunta: ¿con qué fuerza empuja el líquido que está sometido a una presión P? El conjunto. Yo lo que les quiero preguntar a ustedes en última instancia es: ¿qué fuerza tiene que ejercer el dedo para que no se bote? Esa es la pregunta que quiero responder, ¿no? Entonces, vean ustedes, el líquido se mete por aquí, se mete por aquí, se mete por acá, se mete por acá, y se aplica en toda esta parte, ¿no? En toda esta parte del empaque. Y aplica una presión P minúscula. ¿Cuál? Entonces, esta presión P actúa sobre toda esta superficie. Déjenme ponerlo con un gis blanco, ¿no? Esta presión P actúa sobre toda esta superficie. Y ustedes me van a decir, no, en el empaque actúa esta parte, pero aquí no empuja. No, el empujón viene acá, en esta parte. El líquido empuja esta parte hacia allá. Es decir, el líquido actúa sobre toda la superficie, que incluye todo el empaque y también la superficie de todo el tubo. Entonces es muy sencillo, ¿no? La presión multiplicada por esta área es un círculo, ¿no? Entonces, pues vamos a llamar A mayúscula el área, para que no tengamos que poner pi por r cuadrada, ¿verdad? Vamos a ponerle A de área. ¿Cuál es la fuerza entonces del fluido sobre ese empaque? Pues es simplemente P por A mayúscula. ¿Qué es la A mayúscula? Es el área de ese círculo. Ese círculo tiene un radio R, bueno, pues entonces A vale pi por el radio al cuadrado. Esta que está acá es la fuerza dirigida hacia arriba. Ahora bien, si yo quiero que este conjunto no se salga, ¿qué fuerza tiene que aplicar el dedo? Pues es igual, ¿no? Si esta va para arriba, el dedo debe aplicar precisamente menos PA, de tal manera que esta suma de dos fuerzas vale 0. Si el dedo aplicara menos fuerza, pues se sale. Nada más que ahora hay un detalle. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Las direcciones de las fuerzas. Pues bien, básicamente el fluido aplica una fuerza hacia arriba, ¿no? Y el dedo empuja hacia abajo. Por eso le puse menos, ¿verdad? La suma de estas dos fuerzas es igual a 0. Pero aquí el detalle es que la fuerza del dedo
la fuerza del dedo se apoya en este cilindro, ¿verdad? Y al apoyarse en este cilindro se apoya sobre el empaque. Este es el punto importante. ¿Cuál es la presión a la que está sometido el empaque? Eso es muy sencillo. La presión es fuerza entre superficie. Y la fuerza ya la sabemos. La fuerza que está aplicando este dedo es precisamente P por A hacia abajo. La fuerza es P por A y está dirigida hacia abajo. ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es la superficie en la que se aplica la fuerza aplicada por el dedo a través del cilindro sobre el empaque? ¿Cuál es esa superficie? Bueno, vean ustedes. La superficie es la superficie de este anillo. Déjenme pintarles este anillo. Déjenme pintárselos en esta parte. Este anillo es esto. Ahí está el anillo. Es un área que es menor que A. Acuérdense que A es el área de este disco, pero sin quitarle el agujero del centro. ¿Sí? A esta área del anillo, o sea, del círculo, pero le quitamos la parte de adentro, déjenme llamarla A minúscula. Entonces, P por A, que es la fuerza aplicada sobre este